López Obrador solo aparece cuando le conviene. La primera fue en noviembre de 2025 cuando presentó su libro Grandeza. La segunda fue en enero de este año. Dedicó una publicación de redes sociales a Donald Trump y criticó la detención de Nicolás Maduro. Y la tercera fue este fin de semana. A través de un mensaje de X pidió donativos para Cuba, para ayudar a su amigo el dictador Díaz-Canel, quien le agradeció en X. El dinero iría a la Asociación Humanidad con América Latina AC, que estaría en manos de Carlos Pellicer, sobrino del poeta Carlos Pellicer, padrino político de López Obrador. Fieles a Obrador, personajes de Morena anunciaron su donación, como el diputado Carlos Castillo, quien donó un mes de su dieta legislativa, pero ese dinero proviene de los impuestos de los mexicanos, recursos públicos que terminarán financiando a la dictadura cubana. Con este tipo de llamados de López Obrador hay que ser cautelosos. En 2017 convocó a donar en apoyo a los damnificados por los sismos. En aquel momento, el entonces secretario particular de López Obrador y hoy senador Alejandro Esquer y 5 personas más se formaron en carrusel en un banco hasta depositar 1.4 millones de pesos. Esquema que se replicó con pequeños grupos de morenistas en otras sucursales por un monto de 44.400.000 pesos. Decidimos entregar estos fondos, recaudar estos fondos mediante un fideicomiso que ya se constituyó el día de hoy. En teoría, el dinero iría a los damnificados, pero terminó en manos de políticos de Morena. Por si fuera poco, al menos 34 operadores de este esquema para eludir controles antilavado fueron premiados con cargos en el gobierno federal. El fideicomiso por los demás fue multado con 197 millones de pesos por el INE, porque lo consideró un instrumento para captar dinero opaco y financiar las campañas políticas. Ya como presidente electo, el Tribunal Electoral revocó la sanción. Azteca Noticias. Selectivo el retiro porque vuelve de vez en vez Andrés Manuel López Obrador para defender, para cobijar a sus amigos, a los dictadores. Fue Nicolás Maduro de Venezuela a principios de año, ahora es Miguel Díaz-Canel de Cuba y pidiendo además ahora dinero. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo estás? Manuel, siempre es un gusto. Qué gusto. Un gusto estar con Héctor y con Muy buenas noches, Héctor de Mauleón, querido doctor. ¿Qué tal? Estás? Qué gusto. Muy buenas noches, Jorge Fernández Meléndez, querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues se va haciendo hábito en López Obrador eso de que no me vuelven a ver y me retiro de la vida pública, quedó en el pasado. Regresa para cobijar, porque cuando se meten con los suyos, con los de su pandilla, entonces sí brinca, regresa para cobijar a los criminales. Bueno, regresa para cobijar y para pedir dinero, además en circunstancias muy dudosas. Digo, para empezar, pedir dinero para apoyar a una dictadura debería ser vergonzoso. Imagínate que alguien en el gobierno hubiera pedido dinero para proteger a la dictadura de Pinochet o de Videla en Chile y en Argentina, o para defender a la Sudáfrica del apartheid. Bueno, la verdad es que sería inaceptable, pero esta dictadura cubana es tan mala o peor que esas dictaduras. Además lleva 67 años y violando absolutamente todos los derechos económicos, pero también los derechos personales, reprime las manifestaciones de protesta de una manera terrible, pero simple y sencillamente no es un país que haya tenido elecciones en 67 años. Las últimas elecciones democráticas en Cuba fueron en 1958 y lo que vemos es, sí hay elecciones cada 5 años, pero nada más puedes votar por un candidato, nada más hay un solo candidato. Dicen que son apartidistas, es lo que dice la Constitución cubana, y el 96.5% de los representantes electos, de los diputados, son miembros del Partido Comunista, y los que no son, pues tienen que tener el aval del Partido Comunista. Entonces, eso simple y sencillamente no es una democracia. Lo que me da miedo es que tanta defensa de esta supuesta democracia popular cubana, no sé si nos está mandando el mensaje a los mexicanos de que todas estas reformas electorales, el plan B ahora, lo único que quieren es llegar a un sistema similar al cubano. No sé, parece que para allá quisieran conducirnos, Héctor, ¿cómo lo ves? Pues le hiere a López Obrador que se atente contra la libertad del pueblo cubano. Hace unos años, 4 o 5 años, cuando las protestas masivas, quienes protestaron fueron sentenciados a 30 años de cárcel. Fueron apresados 1,000 personas y algunas de ellas sentenciadas a 30 años. Entonces, los sueños de libertad, pues, ¿dónde están?
Por otro lado, qué retiro tan precario, tan frágil, que se rompe a las primeras de cambio. Ya rompió el retiro muy a su pesar, me imagino, para presentar su libro y promover el odio a España. Rompió el retiro para llamar a votar por la reforma judicial que le interesaba y que había dejado encargada su reforma desde su sexenio. Rompió el retiro para salir a defender a Nicolás Maduro, y ahora sale a defender un régimen que, a pesar de todo lo evidente, de todo lo que ya está puesto sobre la mesa, tú acabas de pasar ahorita el caso de Giovanni, que tiene un agente del Estado vigilándola a las puertas de su casa, y aparte de todo lo que se ha documentado, le entrega al dictador Díaz-Canel la máxima distinción que puede dar el gobierno mexicano, que es la orden del caballero azteca, el caballero águila, en forma de collar, y lo invita a hablar el día de la independencia. Sí, es la primera vez que hay un orador, un presidente de otro país, como orador en el día de la independencia. Ahora, eso es pues una cosa. Es un presidente que terminó su gobierno. Es un presidente que está rompiendo la tradición política no escrita de los presidentes mexicanos, de que acabas y te vas. No, vuelve a presentarse como en caso de que la democracia sea amenazada o con que se metan con la presidenta, voy a salir, intentando construir una imagen de libertador de América, de defensor de la democracia latinoamericana, etcétera, en un personaje al que no le hirió, como ya se lo han restregado en las redes sociales hasta el hartazgo en estas horas, en estos días, donde el 90% de las menciones fueron negativas a su intervención, pues no le hirieron los niños con cáncer, no lo hirieron los muertos de la pandemia, no lo hirieron las masacres, no lo hirieron las madres buscadoras, nunca se solidarizó con absolutamente ninguna de las tragedias del país, al contrario. Ni una línea se reía en su mañanera de las masacres, con esa risa siniestra que se convirtió, muy a su pesar, en la marca de un sexenio. Y de repente sale no solamente porque lo hiere, sino porque viene a pedir otra vez el dinero que no le pidió para ayudar cuando no había medicinas. Pues sale a pedir dinero. Como ya se ha señalado, pues ahí está el recuerdo de su asociación de 2017-2018 para la reconstrucción y para las víctimas del terremoto, en un dinero que se perdió. Yo revisé la investigación que hizo la Unidad de Inteligencia Financiera del INE y era clarísimo la manera en la que colaboradores suyos, su propio secretario particular, se formó varias veces en una ventanilla para hacer depósitos de 50,000 pesos. Los grabaron, se armó la investigación, se presentaron y se difundieron los videos. Y bueno, pues el INE determinó que ese dinero destinado a las víctimas del terremoto y a la reconstrucción se había empleado en las campañas de Morena. Simplemente que cuando llegó López Obrador a la presidencia, el tribunal, su tribunal, dijo, no hay delito que perseguir. Bueno, pues 7 años después aparece otra vez a volver a pedirle dinero a los mexicanos. Me parece verdaderamente escandaloso. Ya se lo robaron una vez, quizá quieran más. Se lo robaron una vez y bueno, y no nos olvidemos de Segalmex y de todas el Tren Maya, el Interoceánico, Dos Bocas, que son cantidades brutales, ¿no? Pero además de lo que dice Sergio, lo que dice Héctor, yo agrego una cosa. Desde 2021, del primer gobierno de Trump, el gobierno de Cuba está catalogado como gobierno que apoya movimientos terroristas. Se lo trató de quitar con Biden, esa propuesta no alcanzó los votos en el Congreso y la designación ahí quedó. Estados Unidos, a todos los que aporten a este fondo y que envíen dinero a Cuba, los puede acusar de estar apoyando el terrorismo. Pues porque estás financiando un régimen terrorista. Financiando un régimen que ellos catalogan como régimen terrorista. No nos olvidemos. Ese me parece que es un punto que no está considerado. Que la presidenta de México diga, a ver, en última instancia López Obrador no deja de ser, a pesar de sus ínfulas, un ciudadano más, ¿no? Pero que la presidenta diga que va a apoyar y que va a meter dinero, le trastoca la política exterior a la presidenta o al gobierno mexicano. No se puede, yo no sé con qué cara hoy estuvo Omar García Harfuch con el director de la DEA. ¿Cómo le van a explicar al director de la DEA
o al gobierno, a Marco Rubio o a Peter Hesch, el secretario de Guerra, cómo le van a explicar que están apoyando a un gobierno que ellos califican como terrorista, entre otras cosas por apoyar, decía aquella resolución del 21, a Nicolás Maduro, al régimen de Nicolás Maduro, que ya está preso en Estados Unidos, y al mismo tiempo dices que vas a colaborar con ellos. Recordemos que el tema hemisférico que se aprobó, este acuerdo del escudo de las Américas, que se aprobó hace apenas una semana, establece que a los cárteles son calificados como terroristas y se los va a combatir por la vía militar. Me parece que lo que hace López Obrador es intervenir en asuntos de otros países, hacer intervenir a la presidenta en asuntos de otros países y además boicotear y le mete ruido. Una política que el mismo día que comenzamos las renegociaciones con el tema. Además, porque él es una sombra enorme, no queriendo irse y teniendo, digamos, este retiro selectivo. Regreso cuando me conviene, como o a mis selectiva intereses. Se ha vuelto la ley. A ver, están impulsando una Asociación Humanidad para América Latina, en un momento en que Hacienda ha estado cancelando todas las autorizaciones para donatarias, en un momento en que no te dan una autorización para una donataria, sin importar qué tipo de asociación civil tengas. ¿Cuántos días se tardaron para hacer la donataria? A ver, de repente vimos el desplegado y 2 días después la presidenta dijo que Hacienda ya les había dado la autorización de donataria. Bueno, eso me parece realmente una muestra de que Hacienda está haciendo también decisiones que son políticas y que no tienen nada que ver con la igualdad ante la ley que todos deberíamos tener. Ahora, lo peor de todo para Andrés Manuel López Obrador es que este gobierno de Cuba, que él considera la Numancia contemporánea, la Numancia, esta ciudad que se enfrentó al poderío de los romanos, bueno, resulta que ya se echó para atrás. Óscar Pérez Oliva, el nieto sobrino de Fidel Castro, porque allá hay una monarquía, por supuesto, ¿no? Los Castro son los poderosos, son los potentados. Bueno, ya dijo el día de hoy en una entrevista, pues que ya tomaron la decisión de permitir la inversión de los cubanos que viven fuera de Cuba para pues abrir la economía. Cuando durante cuántos años se le ha prohibido a los cubanos que viven en Cuba hacer inversiones y si hacías una inversión corrías el riesgo de que llegara la policía y te cerrara todo el changarro que hubieras podido ver. Que parece que ahora lo que quieren es ganar tiempo, ¿no? Porque ¿quién en su sano juicio va a mandar dinero en donde sigue mandando la misma dictadura, el mismo grupo criminal? Y donde mañana pueden cambiar de opinión. A ver, pero ¿quién va a querer hacer un negocio, montar una empresa, a menos que te alíes, que tengas como socio al dictador o a la parentela del dictador? Me sorprende la rapidez con la que funcionarios y políticos de Morena salieron a exhibir los talones de los depósitos, siguiendo es que había que quedar bien la indicación con el líder. de inmediato cuando supuestamente te tardas de 3 a 6 meses en que te autoricen una donataria. Sí, hasta 9 o más. Y ninguna de las normas para una institución de este tipo permite el envío de dinero a un gobierno, a otro gobierno, digamos, fuera de México. No está dentro de las posibilidades de ninguna fundación. Ese malabar también va a estar interesante. Ahora, a mí, yo creo que sí existe una crisis humanitaria muy grave en la isla. Se cayó el 15% del PIB, ¿no? Publicó El País hace unos días. 15%, 15 puntos, me parece... Pues una quiebra brutal en un país donde efectivamente, bueno, pues está ahora el total de la isla a oscuras. Sí, ya no hay electricidad. No hay electricidad, etcétera. Entonces, a mí me parece bien la solidaridad humanitaria de un pueblo para un pueblo. El problema no para la dictadura, ¿no? El problema es que que se encima una dictadura la que están tratando como víctima, no como el verdugo de... A ver, ¿quién sale y agradece? No aparece el pueblo cubano, ni una organización de la sociedad civil, porque no hay ni siquiera... No lo dejan aparecer. Aparece el amigo, el aliado, el cómplice. Y el mismo día aparece López Obrador, que un punto al margen, escribió pero no reapareció. Hace una semana
provocamos la furia presidencial porque habíamos dicho que había tenido una afectación cardíaca delicada López Obrador, y físicamente no aparece López Obrador desde enero, ¿no? Entonces, pero bueno, fuera de eso, escribió este tema. Pero además de eso, lo hace el mismo día que incendian en Morón, en una de las ciudades de Cuba, la sede del Partido Comunista, y donde el descontento de la gente es evidente. Y a mí me asombra porque sale López Obrador a defender a Maduro cuando evidentemente nadie en Venezuela salió a defender a Maduro. Ni en el mundo. No, ni en el mundo. Unos cubanos los aliados. No condenó jamás la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora sale a defender la dictadura cubana cuando está literalmente agonizando. Sigue pensando que estamos en los años 60. Yo creo que sigue pensando que estamos en los años 60 y no tienen una lectura. Pero lo grave no es que eso lo esté haciendo López Obrador. Lo grave es que el gobierno de México, en la coyuntura que estamos viviendo, con la situación que tenemos con Estados Unidos, con la dependencia que tenemos en Estados Unidos, con lo que ha ocurrido en Venezuela, ocurre en Irán, lo que va a ocurrir en Cuba, se enganche como furgón de cola de un tren que va hacia un precipicio. ¿Ah, sí? Es que a primera vista uno pensaría que la aparición del mensaje de López Obrador en este contexto le mete un ruido tremendo al gobierno. Lo que se complica es que la presidenta dice: yo apoyo totalmente, no solamente apoyo, le voy a meter yo también de mi dinero, mañana informo cuánto va a ser, déjenme pensarlo. Entonces, pues ya no es que se esté yendo por la libre López Obrador, sino ya como se transforma en una política. Manda la señal de que es el jefe, de que es el jefe del movimiento, que incluso secundado por la presidenta, cuando a los pocos minutos de subir el posteo, de haber posteado ese mensaje, el embajador de Estados Unidos le dice: hay que empoderar al pueblo, no a los dictadores, sin mencionarlo, pero es una respuesta directa a su mensaje. Es un mensaje. Entonces claro. Es muy desconcertante la postura del gobierno, del gobierno mexicano, no de los diputados de Morena, que ya saben. Ni de Morena mismo, que ha firmado convenios con el Partido Comunista, por ejemplo, y ha estado allá funcionarios, dirigentes de Morena con el Partido Comunista. Qué curioso cubano. Que después de tantos años en que la izquierda nos dice es que hay un bloqueo de Cuba. Cuando en febrero la propia presidenta, cuando le cuestionaron que si le estaba regalando dinero o que si le estaba regalando petróleo a Cuba, dijo: no, si es un contrato comercial. Cuba comercia con muchos países como España, etc. O sea, ella misma desmintió su afirmación de que hay un bloqueo. Ahora sí les metieron un bloqueo, no de todos los productos, nada más del petróleo. Y lo que estamos viendo... es que están colapsando. Pues sí, pero aquí lo interesante es tantos años de decir: ahí viene el lobo, hay un bloqueo de Cuba. Ahora que les metieron el bloqueo de un solo producto, pues es el colapso total de la economía cubana. Ahora ya que además se mantuvo siempre por el apoyo de la Unión Soviética y Rusia, y luego de Venezuela, y ahora ese papel lo comienza a jugar muy tímidamente, porque no tenemos recursos para eso, México. Lo jugó, claro. Lo jugó unos meses, porque después también les cortaron las alas. Ahora, no queda duda de dónde estuvo Andrés Manuel López Obrador todos estos años, ¿no? De qué lado se colocó y cómo va a trascender o está trascendiendo, digamos, como presidente y como expresidente. Del lado de las dictaduras, del lado de los opresores, del lado de quienes tratan de silenciar, de acallar a las voces críticas. Esa ha sido siempre su esencia y no se ha movido. Pues, su amigo, el que invitó y recibió y le dio tratamiento de jefe de Estado, Nicolás Maduro, pues está preso en Estados Unidos, acusado de terrorista, acusado de dirigir una empresa criminal dedicada al narcotráfico. Yo creo que no han calculado las implicaciones que todo esto puede traer, ¿no? Pero no, pobre Nicolás. Hablemos de García Luna, ¿no? Sí. Que así se resuelve todo, ¿no? Así se resuelve todo en este gobierno. Insisto, desde 2021 el gobierno de Cuba está acusado de apoyar movimientos terroristas por el gobierno de Estados Unidos desde 2021, y la acusación gira en torno al apoyo de Cuba a Nicolás Maduro, ¿no? Entonces estamos entrando en una dinámica donde, y coloquémonos con lo que sucedió el sábado anterior, con las declaraciones posteriores de Donald Trump de intervenciones en México,
Yo creo que es prácticamente abrirle la puerta a algún tipo de acción. La presidenta Sheinbaum no está pensando en el pueblo mexicano, está pensando tampoco en el pueblo cubano, está pensando en sus amigos, la élite, la dictadura de Cuba, pero está poniendo en riesgo la estabilidad económica de nuestro país y también está corriendo el riesgo de provocar la furia de Estados Unidos. Sí, ya está complicando de entrar la renegociación del TEMEC. Esa ya se complicó, ya pusieron demasiados ingredientes sobre la mesa y no dejan bien parados eso a México para ir a intercambiar fichas con Estados Unidos, ni en materia de seguridad, ni ahora con estos amigos, estos aliados. Jorge, gracias, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Héctor, buenas muchas noches. gracias, Sergio. Gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.